La Yayi que toma vida propia en la voz, en la creatividad de Omaira Cazorla, una de las participantes en el programa del Ayuntamiento de Adeje desde el área de igualdad que dirige nuestro siguiente invitado, es don José Antonio López. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí y disculpe que le he hecho esperar un poquito. Gracias. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, estaba viendo el programa de actos con motivo del Día del Orgullo, lo que han cambiado las cosas, ¿verdad, José Antonio? Sí, afortunadamente. ¿Verdad? Sí, pero no nos durmimos ahí, hay que seguir trabajando para que las cosas sigan cambiando y dejar cosas mejores para el futuro. Por eso le preguntaba, ¿no? El enfoque que le han dado a ustedes a la celebración, cómo lo han denominado, me parece muy loable y muy interesante que estén contando cómo, porque esto es verdad, ¿no? Cómo lo que es el aspecto de lo que era la sociedad a través de las familias ha cambiado, vamos muy delante. España ha sido un país además que incluso pues ha sido pionero en leyes como la del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por cierto, veía el otro día que en Tailandia lo aprobaban, montaban un guirigay porque llevaban muchos años esperando, ¿no? Y el que ahora en este Día del Orgullo ustedes titulen la programación Orgullo del Sur, Orgullo de Familias. Esto yo creo que es muy importante, el trabajar, sobre todo para los que vienen, ¿no? Los menudos que vienen y tienen que, en este caso, asumir con naturalidad. Esto sería lo bueno, pues que hay todo tipo de familias, no es la típica familia que veíamos, ¿verdad? Exacto, sí, esa es la propuesta para este año. Primero, la palabra orgullo es porque también desde este ayuntamiento nos tenemos que sentir orgullosos porque ese trabajo se está realizando los 365 días del año, no es solamente el día 28. Hay una serie de políticas que están puestas en marcha con un proyecto y diferentes objetivos. Entonces, llegamos a ese día 28 pues como una cierre del año, una colocación de orla, ¿no? Un fin de curso. Un fin de curso. Y claro, es que a lo largo del año nos vemos con que hemos hecho partícipes a las familias, a la sociedad en general, de todo esto, y ha tenido muy buena aceptación el trabajo que se está haciendo también con el apoyo de la comunidad educativa y demás. Entonces hemos considerado este año pues abrirlo de esa manera y teniendo en cuenta pues esas realidades que se están no imponiendo, sino son realidades que se van dando de forma natural. Claro, los que ya tenemos un par de años nos hemos dado cuenta de cómo pues las cosas estaban, diríamos, tapadas, ¿no? Entonces, y poco a poco se ha ido trabajando y todavía queda mucho por trabajar porque sigue habiendo tristemente gente homófoba, ¿no? Y sigue habiendo gente que no admite pues que dos mujeres o dos hombres se casen, o que no ve bien que haya un padre, una familia monoparental o una madre, cuando bueno, pues esto está a la orden del día, ¿no? Esto está... Exacto, es que ha cambiado, o sea, antes, como bien decías, pues se silenciaba o se quedaba en el entorno más íntimo, pero no con las herramientas necesarias para poder entender, para poder facilitar, para poder dar respuesta a... Estamos hablando de personas. Ya. Hoy día las familias se acercan al servicio, se acercan a los recursos y pues solicitan orientación, solicitan ayuda, solicitan herramientas para ayudar a los suyos. Aquí lo que me pide el corazón preguntarle si usted nota, desde su responsabilidad como concejal, que es verdad que somos más tolerantes, pero que todavía nos queda mucho por trabajar por la normalización. Yo creo que es un tema... Pues es un poco como el machismo, que lo tenemos en vena, enraizado, ¿no? Lo tenemos educativamente, y luego las cosas que nos han dicho, las creencias que nos han dicho, ¿no?
me vienen, los chicos no lloran, las mujeres en la cocina, ¿no? Estas cosas que son creencias que nos han dicho a lo largo de nuestra educación temprana y que hemos grabado a fuego y que pensamos que son verdades absolutas, ¿no? Exacto. Sí. En la actualidad estamos haciendo un trabajo de revisión continua. Vale. Es decir, sabemos que la sociedad cambia y demás, pero también a veces hay cosas que regresan, ¿no? Claro. Entonces hay que estar muy atentos a todo eso. Cada generación es nueva y adquiere unos nuevos conocimientos. No estamos hablando de las mismas cosas o los mismos recursos que teníamos hace 10 años. Hoy tenemos otros distintos. La información Por ejemplo, usted presentaba en el servicio ADG Diversa, se presentó el cartel que va a tener de los actos de este día 28 a Gonei de pregonero. Hemos hablado de Mayra Cazorla, están las alegadoras, en un podcast muy divertido, muy singular. Y bueno, usted lo presentaba en la presentación, valga la redundancia, de este servicio. Si le parece bien, podemos comentar en qué consiste este servicio de ADG Diversa, José Antonio, porque creo que es muy bueno, está funcionando muy bien, pero a la vez es un poco, diríamos, desconocido. Desconocido, mira, principalmente el objetivo es la prevención de la violencia intrafamiliar e intragénero. Vale. Son estas cosas que tienen la terminología apropiada, ¿no? Claro, hay que poner a las cosas, hay que ponerle nombres. Sí, dentro del colectivo LGTBI+, ¿no? Sí. Y con este evento lo que queremos hacer es lo que estamos haciendo a lo largo de todo el año, pues crear un espacio de educación comunitaria, es decir, todas esas cosas que hacemos aisladamente a lo largo del año las concentramos en un día como una muestra de lo que se va haciendo a lo largo del año. Y con el objetivo de acercar las realidades a la población en general, pero sobre todo lo que decía antes, ¿no? Con el proyecto fundamental los fundamentos de este proyecto es luchar por la igualdad, la diversidad y el respeto, la empatía. Claro, porque al final el orgullo lo que te está diciendo es que seamos iguales y nos tratemos iguales. Exacto, es que más que no he hecho nada malo por querer a una persona que de mi mismo sexo, no hay nada malo. Sí, es que son cosas que, bueno, la ley ahí está, o sea, la Constitución ahí está, hay una serie de normas y demás que nos tenemos que dar y bueno, los que tenemos responsabilidades públicas, pues tenemos que luchar para que todo eso se siga manteniendo y refrescando continuamente también. Bueno, yo le voy a decir algo que veo, observo, ¿no? Algunos me dirán, eres un regoledor. Bueno, pues quizá razón no le falta, pero a mí me gusta mucho observar, aprendo mucho, ¿no? Y los medios de comunicación en la actualidad son un reflejo de la sociedad. Lo que hacemos en los medios es contar lo que pasa, ¿no? Esto es así. Y quiero compartir con ustedes, amigas y amigos oyentes, con usted, concejal, la última edición de MasterChef, la ganadora, es una chica que con toda la normalidad habla de su pareja, que es otra chica. Y luego lo he visto también en algunos colegios, en algunos institutos, ¿no? Y me sorprende gratamente, me deja más tranquilo, confío un poco más en el futuro de la raza humana cuando veo a estos chicos que yo me asustaría, porque, bueno, yo nací en el 64, pero que no estamos acostumbrados y que ellos, los chavales en los institutos, pues lo ven parece que lo asumen con total normalidad, ¿no? El que esta diversidad y el que cada uno dentro de la libertad, sin invadir el espacio del otro, ame a quien quiera. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y es cierto, hay una evolución en la percepción. En la sociedad, ¿verdad? En la sociedad. Pero también no debemos olvidar que hay una parte de la sociedad que todavía no lo acepta, no lo entiende, no lo comparte. Tiene una visión completamente distinta y yo creo que hay que hacer ese trabajo continuo de concienciación. No para enfrentarnos, sino para entendernos mejor. Claro, escuchar para entender, ¿verdad? Sí. Para entendernos mejor y sobre todo en un momento actual también en el que parece que nos molesta más el otro. No sé, tengo la impresión de que como vamos a una velocidad grande y cualquier obstáculo que tenemos delante,
llámese persona claro. o colectivo, nos impide avanzar. Yo creo que hay que tomarse el tiempo y reflexionar sobre esto, pero sobre todo, sí, hay un avance, pero también hay una parte de la sociedad que todavía pues necesita ser un poco más empático. Sí, y tienen que comprender. Eso tienen que comprender. Hay veces que el ser humano cae no 2, sino 3, 4, 5 veces en la misma piedra. Entonces dice, ahí va, pero si es que era por esto, ¿no? Y le quiero... a Deje Diversa, estuvo por aquí una chica estupenda a contarnos, una psicóloga. Ay, que ahora no me viene el nombre a la cabeza. Puede ser Laura. Laura, encantadora, majísima. Me gustó muchísimo conocerla y charlar con ella. A Deje Diversa lo que quiere es ayudar a esas personas que lo pasan mal, que no saben cómo, bueno, pues orientarse en su camino de vida social y profesionalmente dentro de esa diversidad que tienen. Esto es lo que hace A Deje Diversa, ¿no? Entre otras cosas, sí, entre otras cosas, pues tenemos a lo largo del año charlas. Yo puedo decir que este año se han ofertado 36 charlas, han participado casi 800 personas, ¿no? Sí. Hemos atendido a 65 personas en lo que comentabas hace un momentito, que tiene que ver mucho con la atención social y la orientación laboral, este tipo de personas y colectivos más desfavorecidos. Es que todavía hay gente que discrimina. Exacto. Desde la parte psicológica también pues se ha prestado atención a 65 personas. Ya. Hemos generado muchísimas actividades de socialización, también muy importante, ¿no? Hay todas estas sesiones que han sido como 8 actividades, pues han tenido una participación de siempre de 20 personas, talleres grupales. Se han dado charlas también para técnicos municipales, así como también en la parte política, que también necesitamos refrescarnos claro, que son los en todo esto para saber cómo encaminar y timonear. Bueno, contento con el cartel, con que venga Agoney, una persona muy querida en el pueblo, con una proyección de vida muy artística y con mucha llegada, ¿no? Con mucho punch en la sociedad. Omaira Cazorla. Hay varias cosas dentro del programa que se desarrolla en el parking de la Escuela de Música este viernes 28 desde las 5 de la tarde, ¿verdad? Exacto, sí, estoy contento, a la expectativa también de cómo es la aceptación de la propuesta que hemos lanzado. Yo creo que va a tener éxito, pero eso nos toca evaluar al final. Y nada, sobre todo pues con el caso concreto de Agoney, que es un adejero que nos representa muy bien allá donde va y hace bandera, y yo creo que nos puede facilitar mucho también que el éxito de la propuesta sea grande. Sí. Don José Antonio López es concejal. Durante muchos años lo han conocido por su interpretación de Jesús de Nazaret en La Pasión de Adeje, y mucha gente sabe que es un ferviente, diría yo, amante de los animales. Hay los que tenemos perros y perras, pues somos gente que amamos los animales, ¿no? Y usted además está en el centro de acogida, que estoy convencido que se los llevaría a todos a casa, ¿verdad? Así es. En este mandato me ha tocado gestionar una parte muy sensible que se llama Bienestar Animal. Nos hemos encontrado con un trabajo que ya se venía realizando, pero con la novedad en el que hay una nueva ley que aunque está todavía en fase de desarrollo, pues nos tiene que poner las pilas a todos, porque como se venía haciendo hasta ahora, pues ahora se tiene que hacer de otra manera y tener en cuenta muchos aspectos. No está siendo fácil, pero como tenemos la ventaja de que ya había un trabajo realizado previamente, pues toca mejorar determinados aspectos y en eso estamos trabajando. Me gustaría que las cosas fueran más rápidas, por eso nos hemos volcado muchísimo en los últimos meses para que los procesos de adopción se agilicen, respetando los tiempos, pero sobre todo que la gente conozca que tenemos un recurso, que tenemos una serie de animales que necesitan una atención, una acogida, y hemos tenido éxito en esas adopciones, ¿no? Luego nos hemos encontrado con una serie de necesidades que vienen derivadas también por la nueva ley,
y tenemos que hacer pasar en este caso al centro, al CIAT, el Centro de Acogida Integral, pues por una serie de reformas, y para ello nos hemos apoyado en el recurso local, o sea, insular, que también tiene las competencias, como es el Tierra Blanca, que lo gestiona el Cabildo Insular de Tenerife, pues para que en este tiempo que vamos a cometer una serie de obras de mejora, cualquier animal que tenga que ser acogido en nuestras instalaciones, puesto que están en obras, sean trasladados a Tierra Blanca, como lo están haciendo otros ayuntamientos que no tienen este recurso. Entonces no estamos haciendo nada diferente a que no hagan los municipios vecinos, porque no tienen recursos para acoger a los perros. El servicio de recogida y al recurso insular. En el caso tenemos además un añadido, que en el lugar hay perros potencialmente peligrosos, que en el recurso insular pues ya no tenían cupo. Entonces nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo todavía mayor pues para seguir atendiendo a estos animales, y los animales están acogidos en un recurso privado, en una residencia canina, con pues como cualquier animal que llevamos a un hotel, como digamos, normalmente canino, y estamos haciendo seguimiento diario que nos proporciona el recurso. Los potencialmente peligrosos sabemos que son los que mayor dificultad tienen a la hora de ser adoptados. Entonces, digamos que hemos hecho especial atención a estos animales, 6 en concreto, que son los que teníamos, y bueno, seguimos prestando cualquier perro abandonado en la calle, servicio de recogida, traslado a Tierra Blanca. Vale. Lo que pasa es un incordio a lo mejor, o para cualquier vecino que haya perdido su perro, pues tendrá que trasladarse allí para comprobarlo. Pero... Y José Antonio, ¿y tiene fecha más o menos de terminación? Esos son trabajos de remodelación y de puesta al día, ¿no? Sí, es que algunos pueden llevar más tiempo. Fontanería, desagües, porque hay que picar, pues temas de humedades. 5 o 6 meses. No, mucho menos. Estamos hablando de 3 meses. Vale, 3, 4 meses. Vamos a ponernos en el cuarto mes. Pero bueno, le cuento que nosotros aquí, somos amantes de los perros, igual que usted y su equipo, y hemos siempre difundido pues incluso las impresiones de algunas adopciones. Son adopciones además que cristalizan bien, que las familias adoptantes se dan cuenta de todo eso tan bueno que nos aportan los animales, ¿no? Y se estabilizan, están súper agradecidas las personas, y los animales no hay más que verles, ¿no? Entonces, pues hemos ido sacando muchos audios de muchas adopciones, la veterinaria municipal, nosotros nos gustaría seguir haciendo esto. Pues yo lo agradezco. Pueden seguir vigilando, o sea, viendo la página web municipal, que están los perros que están en adopción. Exacto. En este caso, los que ya todavía continúan con nosotros, que son los perros potencialmente peligrosos, que aunque los tenemos alojados en un recurso privado, siguen en adopción y los pueden ver ahí. ¿Vale? Bueno. Y nosotros en los próximos días pues también iremos haciendo publicaciones en las redes sociales del ayuntamiento, pues para que la gente haga seguimiento de cómo se encuentran los animales, y todavía ayudar en la adopción. Están ustedes en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Gracias de verdad por lo que están haciendo, porque dice usted, la competencia municipal me lo exige, pero yo sé que lo hacen con mucho cariño, con mucho amor, que es gente estupenda la que tiene usted en su equipo, y estoy súper encantado, muy agradecido, ¿no? Yo no soy aquí el profeta defensor de los perros abandonados, ni quiero, ¿no? Pero pues hablando de esto, estamos en verano. Me toca mucho el corazón, la verdad. Yo tengo ya la segunda perra que cojo de la calle, esta la cogí aquí en Las Torres, lleva 18 años conmigo. Y bueno, con excepción de mi pareja, es lo que más quiero en el mundo, ¿sabes? Entonces se lo digo de verdad, ¿no? Que los perros abandonados me tocan mucho la fibra, me da mucha que tengamos mucho cuidado en estas semanas, en estos meses. En verano la tendencia es a abandonar, no seamos crueles. Pensemos bien lo que vamos a hacer. Si no podemos, pidamos ayuda a alguno de los vecinos, o pongamos pero no dejar un perro por ahí. Y luego, pues mira, también estamos en una fecha de celebraciones, de fiestas, que aunque, pues bueno, la tendencia es ir a menos con el tema de los fuegos artificiales, pues que tengan cuidado también, porque se asustan y salen corriendo, y después para encontrarlos es un... Cada día hay más pueblos y ciudades en Europa, y además dicen que son muy bonitos, que los visuales, y la gente ni se acuerda de que sonaban, incluso espectáculos con drones, sin sonido, porque ya no solo son los perros, son los niños con autismo, personas mayores que de repente pues a lo mejor están descansando y se sobresaltan con el estruendo de los voladores, y esto yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando.
Estoy seguro. Don José Antonio López, concejal, en este caso del área de igualdad, responsable del departamento, área de bienestar animal. No sé si quiere decir alguna cosa más. Yo muy agradecido, que sea un éxito, lo sé. Recuerden, viernes por la tarde, música, podcast en directo, va a haber talleres, va a haber, bueno, un montón de gente. Y Omaira Cazorla, está Agoney de pregonero. Va a ser una maravilla. Así que estoy seguro, por eso acudan. Es un lugar céntrico, fácil de llegar. Y de aparcar. Y sobre todo pues para apoyar al colectivo, que yo creo que bien merece, y sobre todo apoyar un proyecto que estamos realizando en este ayuntamiento y que es bueno para los abejeros. Para la normalización, para la normalidad que exige esta nueva sociedad que nos ha tocado vivir. José Antonio López, gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y hablamos de empresarios. Vamos a hablar de comunicación, de conocimiento de productos y proyectos entre empresarios aquí en el sur de Tenerife, de la mano del Círculo de Empresarios del Sur. Viene el bueno de Michael Barbani, una persona maravillosa que va a estar enseguida aquí con nosotros.